Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Algunas personas cuya motivación para empezar a hacer ejercicio físico es bajar de peso, a veces se llevan una sorpresa y después del ejercicio físico pesan más. ¿Sabes por qué? Cuando la motivación para realizar ejercicio físico es bajar de peso, bienvenida sea, por supuesto, esa motivación, pero a veces nos podemos llevar algunas sorpresas. Aquí es verdad que depende un poquito del tipo de ejercicio físico que vayamos a realizar y también del momento en el que nos vayamos a pesar o medir ese peso, evidentemente. Con métodos, vamos a decir, básicos, es decir, una báscula sin más. Deberíamos utilizar otros métodos, ¿verdad? Si vosotros me seguís habitualmente ya sabéis que la báscula no es la mejor referencia, especialmente en el caso de los deportistas. Pero, ¿qué pasa? Pues que es lo que utilizamos muchas veces, habitualmente, para medir ese peso. Evidentemente en la báscula lo que mide es el peso, pero lo que nos interesa es medir la grasa y la masa muscular, no solo el peso. Y aquellas personas que utilizan solo el peso muchas veces se llevan sorpresas, ¿no? Ay, es que mira, he empezado a hacer ejercicio físico y peso más que antes. Normal, es bastante normal, especialmente en deportistas principiantes, en deportistas que no tienen una rutina, vamos a decir, fija. Unas veces van 2 veces a la semana al gimnasio, otras veces 4, otras veces no van en toda la semana, y en ese caso el cuerpo está un poco pues a verlas venir, ¿no? Sin saber exactamente a qué atenerse. Aquí hay algo importante que debemos tener siempre presente, y es que al cuerpo le gustan las rutinas, y cuando no hay rutinas conocidas o bien definidas, el cuerpo busca estrategias que a veces pueden ser contraproducentes para lo que nosotros buscamos. Son estrategias muchas veces de ahorro o de supervivencia, como se suelen llamar. Es decir, yo me guardo por si acaso después no recibo lo que estoy esperando, porque a veces pues me falla. Bueno, pues en el caso del ejercicio físico podríamos decir que es algo parecido. Si yo le empiezo a acostumbrar al cuerpo a un gasto energético mayor, a mi cuerpo, mi cerebro, eso no le gusta y va a tener una mayor tendencia a guardar reservas. ¿Qué quiere decir si yo no tengo una buena rutina de ejercicio? Pues que esas reservas que se guardan, yo no las quemo por igual. Mi cuerpo va a tener tendencia siempre a mantener el porcentaje de grasa corporal estable, porque es como si fuese su seguro, su almacén de supervivencia. Si yo lo que estoy buscando con el ejercicio físico es perder peso, lo que yo debería buscar es perder ese exceso de grasa corporal, y para eso es muy importante, como os digo, las rutinas, el mantener un ritmo habitual de entrenamiento y no ir saltando un poco por aquí, un poco por allí, porque en ese caso no se obtienen los mismos beneficios. Por ejemplo, si yo empiezo a entrenar y mi báscula dice que ha aumentado de peso, también tengo otra posibilidad. Una es que no esté perdiendo grasa, como os acabo de explicar. Otra es que esté aumentando mi masa muscular, y a mismo volumen, es decir, lo que ocupan, la masa muscular pesa más, ocupa menos volumen, y por lo tanto estaríamos mejorando la composición corporal, aunque no estemos reduciendo el peso corporal, porque estamos equilibrando esa pérdida de grasa con el aumento de la masa muscular. Y aquí donde podemos observar perfectamente, sin necesidad de otro tipo de instrumentos, es el espejo. Si yo en el espejo veo que mi volumen va disminuyendo, espejo y la ropa, a veces, pues mira, me aprieta un poco menos el pantalón, o me aprieta más la manga de la camisa o de la camiseta. Bueno, pues en esos casos quiere decir
que mi masa muscular igual está ya aumentando y eso no me deja perder peso visto como tal, pero sí mejora mi composición corporal. En otros casos podemos observar también cómo incluso durante la práctica del ejercicio físico puede aumentar el peso corporal. Y esto es muy evidente, por ejemplo, en deportes de trabajo de fuerza, sobre todo. Personas o deportistas que no tienen una alta tasa de sudoración podrían estar reteniendo mayor cantidad de agua, de líquido asociado al glucógeno muscular, al aumento de la masa muscular. Es algo que muchas veces buscan los propios deportistas, ese aumento de volumen, de masa muscular visual. Y eso, evidentemente, hace aumentar también el peso corporal, aunque no es perjudicial, es beneficioso. En deportistas que tienen una alta tasa de sudoración, por ejemplo, en deportes de resistencia, el peso, si nosotros pesásemos, algo que se hace habitualmente en los deportistas para valorar la hidratación, ¿no? La tasa de reposición de hidratación que hay que incluir post ejercicio físico o durante, en esos casos los deportistas pueden llegar a perder mucho peso corporal tras la realización del ejercicio físico, pero es agua, es algo que se recupera en 1 o 2 horas posteriormente cuando rehidratamos otra vez y recuperamos ese agua, es decir, es, vamos a decir, una pérdida de peso ficticia. Y a veces pesarse después de realizar ejercicio físico no es el mejor momento del día, por supuesto, para hacerlo. Los pesajes, sobre todo a nivel amateur, deberían hacerse a primera hora de la mañana, donde nuestro cuerpo, vamos a decir que es el momento más estable del día, después del descanso nocturno. Y a partir de ahí, si nosotros queremos valorar la evolución, tendríamos que repetir ese pesaje en las mismas condiciones, o al menos lo más parecidas posible. Por eso ese momento del día es el más adecuado para realizar ese pesaje. Cuando vemos que el peso no se modifica o que incluso aumenta después del ejercicio físico, no siempre tenemos que preocuparnos porque puede, como os he dicho, resultar beneficioso. De hecho, aquellos deportistas que tienen una mayor musculación, mayor desarrollo muscular a igualdad de altura y de peso, evidentemente visualmente se encuentran mucho mejor que otras personas que tienen menos desarrollo de la masa muscular. Y ahí son las típicas fotografías que podemos ver muchas veces del antes y el después de los deportistas, cuando inicialmente, antes de empezar el ejercicio físico, pues la acumulación de grasa corporal puede ser más evidente, no se marcan tanto los músculos y posteriormente, gracias a una buena dieta y a un buen entrenamiento, parece como que empiezan a hacerse visibles esos músculos, esa musculatura, y sin embargo el peso aumenta. Pues lo que os decía antes, eso es algo beneficioso, porque cuando aparece esa musculatura visible, quiere decir que la grasa corporal se está reduciendo, es decir, ese equilibrio entre la masa muscular y la grasa corporal va mejorando y eso se traduce también en el peso. Hay otras personas, otros deportistas, inicialmente os he dicho, bueno, si nosotros empezamos como objetivo con una reducción de peso, a veces nos podemos llevar sorpresas, ¿vale? También hay posibilidades de que el peso se reduzca, por supuesto. Si nosotros realizamos ejercicio físico sin un aumento excesivo de la masa muscular, llegará un momento en el que se equilibra, ¿no? Es algo que os he dicho entre el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular. Ese momento de equilibrio, es decir, cuando yo he alcanzado, respondiendo al estímulo correspondiente y con la dieta adecuada, vamos a decir que mi masa muscular estable, en ese momento si yo pierdo grasa corporal, el peso disminuye. Es decir,
aumenta más al principio el peso por ese aumento de la masa muscular y sin embargo llega un punto de inflexión, podríamos decir, en el cual ya ese peso no va a aumentar más, incluso podría disminuir ligeramente si se continúa perdiendo grasa corporal, independientemente del tipo de práctica deportiva que estemos realizando en ese momento. Una mejor masa muscular, aunque no esté hipertrofiada, siempre nos va a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo en cualquier disciplina deportiva. Por lo tanto, es algo que se debe ir buscando inicialmente y posteriormente buscaremos ese ajuste o esa reducción de la grasa corporal, que a veces puede ocurrir al mismo tiempo y a veces no. Y en ese caso es cuando sí podemos empezar a ver que esa báscula, bueno, se reduce un poquito, pero que es algo que no nos debería preocupar muchísimo a los deportistas, porque ya os digo que esas tablas, podríamos decir, de peso ideal, están elaboradas para población general, no para deportistas, y ahí puede haber muchos errores de cálculo en un peso ideal, un peso adecuado, en un índice de masa corporal adecuado. En el caso de los deportistas, os pongo un ejemplo, con hipertrofia muscular, los índices de masa corporal, si los calculásemos, serían de obesidad. Y creo que no están obesos ninguno de los deportistas que se dedican, por ejemplo, al fitness y tienen una masa muscular hipertrofiada. Y en ese caso, si nosotros a ciegas hiciésemos los cálculos, nos dirían esos cálculos que esa persona tiene obesidad, cosa que no tiene. Es importante tener en cuenta que el ejercicio físico y la dieta de los deportistas, incluso algunos suplementos, pueden generar cierta retención de líquidos. Es una retención que podríamos decir ficticia, porque realmente el glucógeno, si nosotros tenemos unos buenos depósitos de glucógeno bien llenitos para mejorar ese rendimiento deportivo, retiene a su vez cierta cantidad de agua. Y esos aminoácidos, esa glucosa, cuando llega también a la masa muscular, hace aumentar esa retención, algo que se puede traducir en ese volumen muscular y que, como os digo, es una retención de líquidos ficticia, pero que hace aumentar el peso, porque el agua también pesa, no solo la grasa y el músculo, sino que tenemos otros componentes en nuestro cuerpo, algunos fijos, como puede ser la masa ósea, y otros variables, como puede ser el agua, que pueden afectar también a esa valoración del peso. Así que veis que el peso es mucho más complejo que lo que marca simplemente la báscula, y que ese susto inicial que nos damos por aumentar de peso al empezar a hacer ejercicio físico, olvidaros, porque realmente puede resultar incluso algo beneficioso por esa asociación al aumento de la masa muscular. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.